Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Polémica en la comunidad judía de Francia ante la ola de terrorismo antisemita. Israel califica de irresponsable la petición de la canciller sueca de que se investigue si hubo ejecuciones extrajudiciales de palestinos. La Guardia Revolucionaria iraní detiene a los ocupantes de 2 embarcaciones de la Marina de Estados Unidos. Y atentado terrorista contra un centro de vacunación contra la polio en Pakistán. Son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego vendrá Raquel con las noticias culturales, como siempre, pero empezamos en Francia. Los representantes de la comunidad judía de Marsella emitieron declaraciones contradictorias sobre si los judíos deben esconder su kipá en la ciudad del sur de Francia a raíz de una serie de apuñalamientos antisemitas. Zvi Amar, presidente de la oficina local del consistorio, la organización de la comunidad judía francesa responsable de los servicios religiosos, fue citado por Le Figaro diciendo que los judíos deben quitarse la kipá durante estos tiempos difíciles porque la preservación de la vida es sagrada. Pero Michelle Teboul, presidenta de la sección local del CRIF, la organización federativa que representa a las comunidades judías francesas, dijo que ella no podía apoyar una medida que hace retroceder a los judíos a tiempos oscuros en los que no podían practicar su fe y vivir libremente como ciudadanos de la República Francesa. Estas declaraciones se produjeron después del apuñalamiento de un hombre judío en Marsella a manos de un islamista radical de 15 años de edad. Sí, hablamos de ello hace pocos días en las noticias. Un chico de 15 años sí puede ser un islamista radical, sí saca un cuchillo y apuñala a alguien por sus ideas, aunque sea un menor de edad. Lo digo porque puede llamar la atención que un islamista radical pueda tener 15 años de edad, pero desgraciadamente es así. Y desgraciadamente la situación de los judíos en Francia es peligrosa y cada vez más. Desde el año 2012 con el atentado contra la escuela judía en Toulouse, siguiendo por los atentados de hace un año exactamente en la carnicería, en el supermercado Kosher, pasando por otros atentados que también tuvieron objetivos judíos en Francia o en zonas muy cercanas como el Museo Judío de Bruselas, o sabiendo que muchos de los atentados que fueron de corte más general tuvieron la intención de llegar también a escuelas judías, pero que fueron... como había mucha seguridad en las puertas, pues al final optaron por otros objetivos. Y especialmente en la comunidad de Marsella, en la que ya se han dado en este último año varios atentados con cuchillo, al estilo de los de Jerusalén. Lo que llama la atención porque no es un atentado en el estilo Estado Islámico, Daesh, de cualquier manera, de salir a la calle y con armas disparar como pasó el 13 de noviembre en París o justamente hace un año en la redacción de Charlie Hebdo, etcétera, etcétera, sino que en Marsella directamente cualquiera, porque estamos hablando hasta un niño de 15 años, con un cuchillo sale a la calle a matar o a herir judíos. La diferencia que en Francia no van... es más probable que salgan vivos de una situación así, sean detenidos, en el peor de los casos, porque en el mejor de los casos van a salir indemnes y no los van a pillar, como ha pasado con muchas de estas agresiones antisemitas en el pasado. Pero aquí lo importante es qué es lo que hay que hacer. Pues estaban entrevistando al rabino principal de Marsella para el periódico Le Figaro, y él dijo que bueno, tal como está la cosa, pues por proteger la integridad física, algo de lo que hemos hablado mucho esta semana, por proteger la integridad física de la gente, sería conveniente que no fueran con una kipá por la calle. Y claro, esto quiere decir que nos retrocedemos en los derechos adquiridos de los judíos en países fuera de Israel en todos estos años. Ya alguien que se puede identificar fácilmente como judío es peligroso que salga a la calle. Pero la verdad sea dicha, Jordi, es que
sin esta declaración ya hace varios años, que no solamente en Francia, sino en toda Europa, muchos judíos, en vez de salir a la calle con la kipá, salen con una gorra de béisbol, porque lo importante es tener la cabeza cubierta, y no con un sombrero que los identifique con alguna corriente del judaísmo, excepto... y algunos dentro de esa gorra de béisbol pliegan los tirabuzones que les salen de las patillas, y hacen este tipo de transformaciones para que mientras están en la calle, pues no sean blanco fácil de estos ataques. Y realmente es muy difícil hablar de qué es lo que hay que hacer, porque claro, uno puede ir con los principios por delante y decir, no nos dejaremos avasallar y tenemos que seguir mostrándonos tal cual somos, y eso es el primer instinto que yo tengo. Pero también, si yo tuviera un hijo que va con kipá y con tirabuzones por la calle, estaría muy preocupado, y no sé si siempre podría disponer de un coche para llevarlo, pero alguna vez el niño irá solo por la calle, pues estará en peligro. Y creo que mucha gente, sin que lo diga el rabino y sin que lo contradiga el representante del CRIF, pues ya han empezado a hacerlo, porque el problema es de Europa. Seguimos, vamos a Israel ahora. El gobierno israelí tachó de irresponsable la petición de la titular de Exteriores sueca, Margot Wallström, de investigar si Israel ha recurrido a ejecuciones extrajudiciales de palestinos durante la actual ola de violencia. Wallström recordó que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, había calificado hace unos meses de desproporcionada la respuesta israelí y había mostrado su preocupación por las sospechas de ejecuciones de palestinos. Los roces entre la jefa de la diplomacia sueca e Israel se han repetido en los últimos meses a causa de las opiniones de la ministra sobre las relaciones entre israelíes y palestinos. En diciembre, el Ministerio de Exteriores israelí calificó de indignantes las palabras de la canciller sueca, que acusó al país de cometer ejecuciones extrajudiciales de los palestinos autores de ataques durante la actual ola de violencia. Sí, y volvemos a la misma situación. Esta ministra sueca es muy polémica también dentro de Suecia. Dentro del Parlamento sueco la están acusando de connivencia con el terrorismo, etcétera, etcétera. Porque no olvidemos también que en este país, en Suecia, a pesar de que no salen las noticias como ha salido finalmente el tema de las agresiones sexuales en Colonia, pues Suecia está sufriendo una serie imparable de agresiones sexuales a las chicas por parte de los refugiados de países de Oriente Próximo, refugiados árabes, vamos a decirlo con todas las letras. Y de esto, por supuesto, la sociedad sueca no habla, no respira y lo trata de ocultar, porque va en contra de sus principios de multiculturalidad y de buena acogida al refugiado y buen rollismo internacional. Pero claro, la situación es muy preocupante, y ellos, la solución que tienen para este tipo de preocupaciones es tirar balones fuera y acusar a Israel de cosas que no son así. O sea, llaman ejecuciones extrajudiciales cuando la policía, por ejemplo, dispara a un terrorista sin tener una autorización judicial para hacerlo. Pero es que no necesitan una autorización judicial, porque la propia definición de la autoridad de la policía para casos de terrorismo, no estamos hablando para casos de que pillan a alguien robando o a alguien que tienen que hacer una detención, no van a matando gente porque sí, pero sí están ante una situación en que alguien está en condiciones y está en situación de matar y herir a más gente, pues tienen la obligación de detenerlo por los medios que sea. Si pueden dispararle a una pierna para evitar que huya, o dispararle y darle justo en la mano para que suelte el arma, pues mejor, pero a veces no se tiene tanta puntería, es muy difícil. Y si no, invito a la gente a que practique con un cartón, aunque sea, lo que es un tiro y en condiciones de tranquilidad, y van a ver que no es nada fácil pegarle a alguien un tiro en la mano a menos de medio metro, diría yo. Pero bueno, el tema es que esta vez
no solamente que vuelve a hablar de lo mismo, Margot Wallström, y vuelve a decir, ahora no es que lo diga yo, hay que investigarlo, y pone como ejemplo de que esto está en la palestra, mencionando al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se llama como Zeid Ra'ad al-Hussein. Bueno, es un árabe, y lamento decir que incluso entre los altos comisionados de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues no hay imparcialidad, ni mucho menos con el tema de Israel. En realidad, todas las reuniones del Consejo General de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se reúne en Ginebra, siempre, en todas las reuniones, el tema principal es Israel. No hay violaciones de derechos humanos en Irán, ni en Arabia Saudita, que decapita o que sentencia a 47 sentencias de muerte juntas, ni en Siria porque alguien esté cometiendo genocidio con su propio pueblo. De eso no se habla. O se habla una vez cada 3 meses o cada 5 años. Pero de Israel se habla en absolutamente todas las sesiones. Y venir a citar a esa comisión y a su delegado como síntoma de imparcialidad y que tendríamos que seguir esos consejos, pues realmente es de una bajeza intelectual y política tremenda. Y aparte, como dice el gobierno israelí, es una petición irresponsable, porque lo que está pidiendo es que la gente de Israel no pueda defenderse de los ataques terroristas. ¿Qué es lo que pasaría? Pues nada, que tendríamos que dejarnos matar. Eso es lo que pretende la ministra sueca. Ella dice que eso lo hace y que ella no está en contra de los judíos y que está a favor de las relaciones de Suecia con Israel. Bueno, puede decir misa, pero no es lo que parece. Seguimos. Los guardianes de la revolución iraníes, conocidos como Pasdarán, han admitido haber capturado 2 embarcaciones de la Marina de los Estados Unidos dentro de sus aguas territoriales en el Golfo Pérsico y haber detenido a sus 10 ocupantes, a los que han sometido a interrogatorios. El secretario de Estado estadounidense John Kerry llamó a su colega iraní Mohammad Javad Zarif para pedir la liberación de los marinos, a la que el último replicó que era necesario que Estados Unidos se disculpara por lo ocurrido. Sí, esto es el Irán post-acuerdo, muy gallito y muy crecido con un presidente como Obama. Ya hace un tiempo había capturado 2 embarcaciones civiles de la Marina Mercante, incluso algunas de las Islas Marshall, que lo único que tienen de americanos es que tienen un acuerdo de defensa, porque las Islas Marshall no tienen ejército propio, y entonces pues se supone que los que defienden la integridad de las Islas Marshall y de sus habitantes son los Estados Unidos. Pues atraparon a este barco con la bandera de las Islas Marshall, también tocando las narices a los americanos, y en este caso es que, según comentan, pues se habían metido 2 kilómetros en aguas territoriales iraníes, 2 kilómetros en el mar. Dicen que durante el abordaje les mostraron por el GPS que habían entrado en aguas territoriales, pero también los propios iraníes dicen que los instrumentos de navegación de los americanos no estaban funcionando correctamente. O sea, que no fue una infiltración, sino que se desviaron. Digamos que en una situación normal, entre países como estos que se supone que no están en guerra, todo lo contrario, ahora son amiguitos del alma, pues lo más normal es que la patrulla costera de Irán pues se le presente en el barco y le diga, o se acerquen, le digan, han entrado por error en aguas territoriales, o se suban a bordo y le señalen, miren, en nuestro GPS indica que están en aguas territoriales, les pedimos que se retiren. La otra posibilidad es actuar tipo Turquía con los aviones rusos y apenas sobrevuelan 5 metros tu territorio, lo derribas. O en este caso lo hubieran bombardeado. Claro que Irán son muy gallitos, pero no son tontos. Los iraníes
anima a todo el mundo a entrar en guerra, pero ellos nunca se meten en guerra. Estos son los guardianes de la revolución iraní. Estos son la gente de Ahmadinejad, son los mismos que secuestraron a los rehenes y mantuvieron rehenes de la embajada americana al principio de la revolución, en el año 79. Y ellos son los que proclaman no el orgullo, sino la soberbia iraní por sobre todas las cosas. Así que cuando lo anunció la televisión y la radio iraní esto, incluso tuvieron que decir o dijeron que estaban esperando que se acabe el interrogatorio para liberarlos, porque sabían que no había ninguna sospecha ni ningún cargo que hacerle a esta gente. Pero les ha venido muy bien para demostrar que ellos son muy antiamericanos y que ellos son capaces de hacer frente al mismísimo tío Sam. Pues estos son otra vez las fanfarronadas de esta revolución islámica de 3 al cuarto. Al menos 15 muertos, la mayoría de ellos policías, y 10 heridos dejó la explosión de una bomba cerca del principal centro contra la polio en la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán. Los ataques armados de grupos integristas contra vacunadores y sus escoltas son comunes en todo Pakistán y suponen el principal obstáculo para la lucha contra la polio en el país asiático, el único del mundo junto a Nigeria y Afganistán donde la enfermedad es endémica. Aunque los talibanes no suelen reivindicar estas acciones, grupos afines a ellos y con base en el cinturón tribal fronterizo con Afganistán empezaron en 2012 a cometer ataques armados contra los trabajadores sanitarios que han causado cerca de un centenar de muertes. Entre otros argumentos, los integristas alegan que la campaña contra la polio forma parte de un complot occidental para esterilizar a los musulmanes y que los vacunadores trabajan como espías para la CIA. Sí, imagínense ustedes, o sea, hay vacuna contra la enfermedad, esta gente son tan buenos y tan piadosos y tan temerosos de Dios que prefieren que sus hijos enfermen de poliomielitis y estén impedidos o que mueran de enfermedades que se pueden evitar. ¿Por qué? Porque alguien les dijo en su profunda sabiduría doctrinal, perdón, que en realidad las vacunas esterilizan a los musulmanes. Claro, que no tienen más que mirar a su alrededor y ver cuántos decenas de países musulmanes hay, cuántos millones y decenas y centenares de musulmanes hay en el mundo, pero ellos están preocupados de que puedan esterilizar a los musulmanes. ¿Quiénes los van a esterilizar? Alguien que viene como voluntario. Esto es una conspiración y un pensamiento conspiranoico de tal proporción que es raro que no haya empezado en Occidente. Esto es un invento talibán y también dicen que los vacunadores trabajan como espías para la CIA. Me imagino porque ellos pueden llegar a un pueblo y ver si viven muchos niños o pocos niños, que eso a la CIA seguramente le va a servir de mucho o de nada. Pero bueno, el tema es que hoy queríamos hablar de estos ataques terroristas que suceden prácticamente todos los días, que están condenados a las páginas interiores e impares de los periódicos muy adelante y al final porque ya no interesan a nadie, porque hay otros atentados en los cuales las víctimas valen mucho más y no los de Pakistán. Tampoco son muertes que vayan a conmover las conciencias porque son muertes de musulmanes causadas por musulmanes. Otra cosa es si los que estuvieran contra las vacunas o los que bombardeasen a las vacunas o en todo esto hubiera algún factor judío-israelí, entonces la noticia sería mucho más interesante. Y la traemos porque queremos resaltar que el terrorismo yihadista es mucho más que una guerra de religión, es mucho más que una situación geoestratégica y hegemónica de potencias que luchan por hacerse con el poder, es mucho más que una guerra entre suníes y chiitas, distintas facciones dentro de la religión musulmana, y que es una guerra entre la barbarie, entre la ignorancia, entre la oscuridad y el resto que yo tampoco quiero
que nos pongamos lucecitas y estrellas, pero que al lado de estos integristas, pues los que tenemos la suerte de vivir a este lado de la civilización, nos vemos inundados de luz, de libertad y de tantas cosas que no sabemos apreciar porque las tenemos ahí todos los días. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí en Radio Sefarad. Ahora Raquel con las noticias culturales. Hola Raquel, ¿qué tal estás? Jordi, bien. Bien, bueno, noticias culturales ya en el informativo de Radio Sefarad y dime con qué empezamos. Pues empezamos hablando de una charla coloquio, pero antes permíteme que te comente que en uno de nuestros de actualidad, en el de actualidad de hoy, hacemos una mini crónica de lo que fue el preestreno del Hijo de Saúl. Eso ayer. Es, ¿qué fuiste a verlo? Fuimos a verlo. Al Círculo de Bellas Artes. Sí, y bueno, una película difícil de olvidar, por supuesto. No me atrevo a calificarla como maravillosamente genial, porque quizá tenía muchas expectativas y también tengo que confesar que soy de Last Man, pero también soy de Spielberg. Claro. Entonces, bueno, tienen que verla, escuchen nuestro programa, sacarán sus propias conclusiones. Desde luego, ir a verla hay que hacerlo. Luego ya decidirán ustedes mismos si es suficientemente, ¿cómo decirlo? Si nos conmueve suficientemente, que es lo que yo creo que también tiene que hacer una película dedicada a estos temas. A mí sí me conmovió, pero no tanto como esperaba, ¿no? Y quizá eso es lo que muchas personas pueden echar en falta, o no. Depende del espectador, pero bueno, desde luego es una película que merece la pena. Hablamos con su actor protagonista y también con uno de los responsables de que podamos ver esta película en las pantallas españolas a partir de este viernes. Así que les recomendamos ese de actualidad y pasamos a hablarles de esa primera noticia que te quería comentar, Jordi, que es la charla coloquio con un superviviente del gueto de Varsovia, Paul Fellenbock. Paul Fellenbock tenía 7 años cuando se escapó por las alcantarillas del gueto de Varsovia junto a sus padres y un hermano unos días antes de la insurrección y destrucción del gueto por los alemanes. Estuvieron escondidos largos meses y tras perder a su padre, a sus padres, Paul y su hermano de 12 años, estuvieron casi 6 meses escondidos en el sótano de una casa de madera a 30 kilómetros al este de Varsovia hasta su liberación por el Ejército Rojo. Su obra ha sido plasmada en una obra de teatro, Los que quedan, de David Lescott, y el testimonio de Fellenbock es uno de los últimos que nos quedan de un superviviente del gueto de Varsovia, porque lamentablemente los estamos perdiendo ya a todos. Además, comentarles que este superviviente es un reconocido astrofísico francés y está actualmente jubilado. Dedica ahora muchos de sus días pues eso, a testimoniar, y lo hará el próximo 14 de enero en la sinagoga Bet Yaakov de Madrid a las 18:30 horas. Es un acto organizado por Mila Monitorización y Lucha contra el Antisemitismo, que es un grupo de la Comunidad Judía de Madrid. Como el próximo día 27 de enero es el día del recuerdo de las víctimas de la Shoah y de prevención de los crímenes contra la humanidad, tenemos muchas actividades relacionadas con esto. Se están programando para hacerlo coincidir en el tiempo con esa fecha. Entonces, como el segundo apunte de la agenda de hoy, Jordi, que nos habla de cómo encontrarnos con textos relacionados con la Shoah publicados por la editorial Turpial. Van a hacer un acto de presentación el día 18 en Casa Sefarad Israel, en el Centro Sefarad Israel, que se llama Auschwitz, Dachau y otros lugares de memoria. En este encuentro se hablarán de los títulos que Editorial Turpial ha dedicado a la Shoah. En concreto se darán a conocer los siguientes títulos: Chitón, Historia de una infancia, de Raymond Federman; El pianista del gueto de Varsovia, de Vladislav Spielman; Cuentos de Dachau, de Joseph Rowan; y Auschwitz y después, de Charlotte Delvaux.
Todos estos libros han sido tratados ya en Radio Sefarad. O bien hemos hablado con responsables de la propia editorial Turpial, o, por ejemplo, les recomendamos que recuperen los programas dedicados en SOA con letra de mujer a esa trilogía de Charlotte Delbo acerca de sus experiencias y la de sus compañeras en Auschwitz. Chitón, Historia de una infancia, también todos. Menos El pianista del gueto de Varsovia, que sí que lo tenemos, pero en nuestro apartado Filmoteca. Los demás o bien han sido un SOA con letra de mujer o un marcapáginas. Así que si quieren acudir a este encuentro con los responsables de la editorial, que han agrupado estos títulos dedicados a la SOA en fechas previas al Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, como decías, Jordi, pues les invitamos a recuperar nuestros programas para acudir a este encuentro y poder intervenir en el coloquio posterior a la presentación de estos libros. Pues sí, mucho material ya en nuestra web. Y vamos a terminar, Raquel, con una noticia alejada del tema de la Shoah, ¿no? Sí. Me ha costado encontrar una noticia alejada. Jordi, como dices, nos acercamos al 27 de enero y son todas las iniciativas importantes y no queremos dejarnos ninguna sin tratar en la agenda cultural. Pero esta también es interesante, nos llega desde la Fundación UNED, es el curso de posgrado Israel, Cultura Judía, Política y Sociedad, con el que se pretende formar a los interesados en todos y cada uno de los aspectos centrales que constituyen la columna vertebral de la sociedad israelí, su cultura, su política y su modelo de sociedad plural. Este curso ya se ha dado en otras ocasiones y en el curso académico 2015-2016 comienza el 1 de febrero y se desarrolla hasta el 15 de julio. El plazo de matrícula concluye el 31 de enero de 2016. Se abrió el 26 y, como les decimos, termina el 31, se lo recordamos. Así que aún están a tiempo. Lo dirige Alfredo Hidalgo Lavie, ya nos ha hablado en otras ocasiones de este curso y, como siempre, aborda todo aquello que nos habla del carácter poliédrico de la sociedad israelí. El curso será impartido a distancia a través de una plataforma virtual. Y está destinado a todas las personas interesadas en formarse en esta temática que estén en posesión de un título universitario equivalente a licenciado o grado. Bueno, pues ya saben, si quieren seguir formándose en aspectos de sociología y política, y en concreto de un tema tan vibrante como el de Israel, ahí tienen un buen curso, además de un buen amigo como es Alfredo Hidalgo. Raquel, muchas gracias. Hasta mañana, más noticias aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.